Hermanos, vamos a estar hoy hablando la palabra de Dios y vamos a estar hablando en el libro de Josué, capítulo 14. Vamos a predicar bajo el tema 3 verdades que aprendemos de Caleb. El mensaje se llama 3 verdades que aprendemos de Caleb. Para los que ya me conocen, ya han escuchado algunas de las predicaciones, trataré no de predicar el Evangelio eterno el día de hoy, porque sé que la hora ya es agotada. Entonces, hermanos, vamos a Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Padre, en esta noche, delante de tu presencia, oh Dios, estamos todos unidos, pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús que puedas usar a este siervo inútil para hablar a tu pueblo. Prepara el corazón y la mente de la iglesia que está hoy reunida en tu nombre. Dame facilidad de palabras y dales un corazón entendido para que seas tú, oh Dios, instruyendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de este personaje sobre 3 verdades que aprendemos de Caleb. Primero que nada, me gustaría decirles qué significa Caleb. Caleb, entre otras cosas, significa audaz. Y cuando vamos a la historia de Israel a lo largo de los años, usted se va a poder dar cuenta de que hubo un momento en la historia cuando Moisés, Dios le da una orden a Moisés y le dice: elige 12 espías. Elige 12 espías para que vayan a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que les daré por heredad. De esos 12 espías eran contados también Josué, Caleb y 10 que lo que hicieron fue desfallecer el corazón del pueblo cuando traían noticias. Estos 10 espías lo que hicieron al volver a reconocer la tierra de Canaán fue ver lo malo
Dijeron, hay gigantes en esa tierra. Somos como langostas delante de ellos, nos destruirán. Estos espías decían que mejor ponían otro y que los llevara de regreso a Egipto. Tenían miedo, hermanos. No podremos conquistar esa tierra, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero los otros dos, Josué y Caleb, pensaron diferente. Porque donde aquellos miraban temor, angustia y frustración, Caleb y Josué miraron la oportunidad para la gloria de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a ver estas tres lecciones, estas tres verdades que podemos sacar de la vida de Caleb. Tres verdades que a lo largo de su vida fueron importantes y que hoy Dios nos llama a nosotros también a vivir este tipo de verdades para llevar una vida que realmente tenga impacto. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Hay muchos que se dicen cristianos que no impactan la vida de nadie. No impactan a nadie. No impactan en su hogar, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni sus vecinos. ¿Por qué no los impacta? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Hubo una promesa antes que nada que Caleb recibió, y esta la pueden encontrar en Números capítulo 14, versículo 21 en adelante. Solo lo voy a leer para avanzar en el tiempo. Dice así, esto lo dijo Caleb: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dijo Jehová, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23 dice: no verán la tierra cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han quitado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Esa tierra era el monte Hebrón. Y vamos a ver rápidamente la primera verdad que podemos encontrar en la vida de Caleb. La primera verdad que usted también debe de procurar es la obediencia a Dios. Dice el versículo 7 de Josué 14: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió. Y el 8 dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, para ti y para tus hijos es herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb, hermanos, era un hombre obediente, y a lo largo de su vida él manifestó obediencia. Caleb siempre estuvo a la disposición de los planes de Dios. Cuando subió por mandato de Jehová, por voz de Moisés, a mirar la tierra que les iba a dar, mientras otros temblaron, él confió, él creyó. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente. Hoy en nuestras iglesias hay un problema muy grande. La gente es desobediente. Y tal vez lo que le voy a decir no sea de su agrado, pero es la verdad. Yo me he preguntado, ¿por qué la gente no es obediente? ¿Por qué la gente
¿Por qué cuando el pastor anuncia va a haber discipulado? ¿Por qué no se inscribe? ¿Por qué cuando la gente dice va a haber reunión de oración, que debe ser la reunión más linda de la congregación, cuando se unen a clamar por Dios, a Dios, por la ciudad, por su congregación, solo llega el pastor, la esposa y uno que otro líder? ¿Y alguno ve? ¿O solo pasa en la ciudad vecina? ¿Por qué la gente no es obediente? ¿Sabe que una de las cosas que yo más le digo a la gente, más le hablo al pueblo de Dios, es esto, que para mí es una verdad y yo espero que para usted también lo sea? Si usted dice que cree en Dios, si usted dice que ama a Dios, solo puede vivir de una manera. Solo puede vivir en obediencia. Porque la fe produce obediencia. La fe produce obediencia. Cuando nosotros llegamos a una congregación por la misericordia de Dios y empezamos a estar dentro de la congregación y empezamos a escuchar las predicaciones del pastor y nos quedamos solo con lo que el pastor nos predica y no escudriñamos la palabra y se hablan discipulados y no queremos estar y el pastor nos convoca a orar y no queremos ir, y cuando venimos a la iglesia buscamos esas sillas más cómodas porque ahí me siento bien y aquí que el pastor no me mire, allá me voy a sentar para que no me llame a servir a ningún ministerio porque yo estoy bien cómodo aquí. ¿Por qué hacemos eso? ¿Sabe por qué? Leonard Ravenhill, un gran escritor para mí, es un hombre que dejó una marca muy grande. Decía, el problema de las iglesias, hermanos, decía, es que está llena de personas que están almidonadas y planchadas, pero no están lavadas por la sangre del Cordero. Pero eso es un fenómeno en todo lado. Es un fenómeno. Fíjense que cada pastor sabe identificar quiénes son sus ovejas. Jesús dijo que él sabía quiénes eran sus ovejas. ¿Saben quiénes eran las ovejas de Jesús? Aquellos que oyen mi voz. ¿Y qué dicen? Y me siguen. Cuando usted eche de ver que una persona no sigue, dígale, hermano, ¿qué le pasa? Está mal, no puede llegar, no puede ir, no puede hacer, tiene algún impedimento físico, está enfermo. Pero si le dice, no quiere. Cuando alguien le dice en la iglesia, hermano, vamos a hacer tal cosa, hermano, vamos a ir a visitar a un hermano que está enfermo y esté teniendo tiempo, siempre dice, no quiere. Es cuando no son obedientes. Y cuando una persona no obedece, posiblemente es porque no cree. Aún no ha creído. Pero como no quiero que me crean a mí, porque yo solo soy un simple siervo inútil, vayamos a su Biblia, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Cuando nosotros llamamos a la obediencia, cuando Dios nos dice obedece, tenemos que obedecer ¿qué? Su palabra. Si no obedecemos la palabra, ciertamente no somos sus discípulos, ciertamente no hemos creído, porque al no querer obedecer la palabra de Dios estamos diciendo mi opinión es más importante que lo que Dios demanda de mí. Y Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice?
mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando obedeces la palabra de Dios, hermano, miras el pecado como lo que es, algo detestable a la presencia de Jehová. Pero cuando eres un desobediente, cuando no obedeces a Dios, no obedeces su palabra. Y cuando no obedeces su palabra, miras el pecado y ya no te parece algo tan malo. Ya no te parece algo tan ofensivo. La obediencia es una marca de los verdaderos cristianos. La obediencia. En obediencia escuchamos el mensaje y atendemos a la voz del Señor. Una vida de un cristiano debe de estar marcada por la obediencia. Y en cada iglesia que el Señor levanta a una persona, siempre va a ser marcada por la obediencia. Yo quiero preguntarle a usted, si yo le preguntara a su líder del grupo de crecimiento o a su compañero o maestro de discipulado, si tiene un buen concepto de usted, que es una persona obediente, ¿qué respuesta cree usted que me daría? Este hermano es muy obediente. O diría, no me hable que estoy orando por ese hermano, mejor ayúdeme a orar por él. Hermano, la fe produce obediencia. Y si estás cumpliendo algún ministerio que has recibido de parte de Dios, o quieres llevar una vida cristiana de verdad, digo de verdad, como Dios dice en su palabra, entonces debes vivir en obediencia. Debes vivir en obediencia. Otra de las verdades que quiero compartir contigo esta noche es una dependencia total de Dios. Una dependencia total en Dios. Miren lo que dijo Caleb en el capítulo 14, versículo 10 y 11 de Josué. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora aquí hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Y si usted analiza el texto, usted mira que Caleb no tenía 20 ni 30, como decía el pastor, tenemos 40, 50, 30, pero no tenemos voluntad, no tenemos fuerzas. Caleb tenía 85 años y aún estaba fuerte. Pregúntese usted, ¿por qué Caleb estaba tan fuerte? ¿Por qué tenía esa confianza de que podía ir a la guerra, entrar y salir? Y de hecho que ya llevaban 7 años peleando. Así que empezó a pelear a los 78, 77 años. ¿Por qué creen ustedes que tenía tal fuerza? Porque no dependía de las fuerzas de él, hermanos. Dependía de las fuerzas de Jehová, de Dios. Habían gigantes en aquella tierra, hombres de la raza de Anak, que eran hombres que medían alrededor de 3,5 metros. Y ahí vemos a Caleb, un hombre de 85 años, dispuesto a ir y a conquistar. Todavía tengo fuerzas. Miren, hermanos, en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio muchas veces cometemos el error de estar caminando en nuestras fuerzas. De repente
relajado un rato. De repente estar en los discipulados, en los estudios bíblicos, se me hace muy cargado. Yo eso sí no lo busco. Y cuando vienes aquí, o tocas un instrumento, o tienes el valor de presentarte delante de un púlpito, sin haber hecho tu tarea delante de Dios, y esperas que Dios te respalde, y andas en tus fuerzas, y empiezas a hablar, y en vez de que Dios abra el corazón del pueblo, tu mente es confundida. Porque a veces andamos en nuestras propias fuerzas, hermanos. Porque a veces vamos y esto nos pasa mucho a todos, hermanos. Cuando empezamos a descuidar nuestro altar personal. Hoy me toca predicar, este versículo, y ya. Hoy me toca, no pude ir al ensayo, pero que el líder de alabanza sabe que yo, este hombrecito que está acá, puede. Y viene acá, o va a otra iglesia, o está ministrando y se le olvida la canción. Es que peleamos en nuestras propias fuerzas. Queremos ganar un alma, pero no queremos orar por él. Hermanos, este hombre, Caleb, tenía 85 años y tenía fuerza todavía para seguir peleando. Hermanos, ¿por qué insistimos en pelear en nuestras propias fuerzas? ¿Por qué tomamos el Evangelio como si fuera algo liviano? Como si fuera algo sencillo. La Biblia nos enseña, Jesucristo dijo que era amplio el camino de la salvación. Dijo que era fácil, hermanos, tal vez en su Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Angosto es el camino, angosta es la puerta, y pocos son los que la encuentran. ¿Pero qué dice el camino de la perdición? Amplio es el camino a la perdición. Hay personas que cuando están peleando en sus propias fuerzas quieren seguir a Dios a su manera. Pero cuando viene la escasez, ya no me parece que el Evangelio sea algo tan bonito. Cuando viene la prueba, ya no quiero ir a la iglesia. Si me enfermo, hasta me enojo con Dios porque ¿por qué me enfermo? Peleamos en nuestras propias fuerzas y lo peor, queremos que Dios se glorifique en nosotros. ¿Y qué piensan tus compañeros de trabajo de ti? ¿Y qué piensan tus vecinos de ti? Oh, hay un hombre, hay una mujer que le ha creído a Dios. Yo quisiera tener ese Dios, pero no puedo. ¿Qué dicen de ti? ¿Se sorprenden cuando te miran con una Biblia? El Evangelio es algo diferente. Es algo que no está en tus fuerzas ni en las mías. Es algo que yo por mis propias fuerzas no voy a poder sostener. Y el día que usted se sostenga en sus propias fuerzas, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Se va a caer. Porque el que cree estar firme, dice la palabra de Dios, mire que no cae. Hermanos, cuando nosotros estamos confiando en nuestras fuerzas, puede pasar que ya miramos que ir a la iglesia también es como molesto. Somos predicadores y a los 2 años ya no sabemos ni de qué predicar. Porque se ha secado, hemos dejado que se seque la fuente de vida. Hemos dejado que se seque el fluir del Espíritu Santo en nosotros por ser indiferentes, por pelear con nuestras fuerzas. Y la gente dice, es que estoy cansado, es que me enfermo mucho, yo no puedo ser cristiano, es que el pastor quiere que yo ore y yo, eso de orar no es lo mío, no tengo fuerzas. Miren lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Hermano, a nosotros nos pasa, hermanos, que si nos enfocamos en nuestras fuerzas, nunca vamos a avanzar a paso firme. Isaías 40, 29 al 31 dice que el Señor Él da esfuerzo al cansado
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De estos será Caleb y de estos debemos de ser nosotros. Tu ministerio, hermanos, tu vida cristiana no debe de estar descansando en tus fuerzas, debe de estar descansando en las fuerzas de Dios. Así que debes aprender a depender absolutamente de las fuerzas de Dios. 85 años tenía Caleb, hermanos. Y cuando muchos están esperando la hora de su último sueño, la hora de su última comida, este hombre estaba dispuesto aún a ir y a conquistar. ¿Cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es tu excusa cuando alguien te dice, ¿por qué no le habla a su familiar? ¿Por qué no ora por su familiar? ¿Cuál es su excusa, hermano? ¿Tiene excusa delante de Dios? Aquí hay un hombre que no tenía excusa. Es más, con el permiso de la hermana, una hermana que tiene más de 80 y menos de 100, vaya, hace el trabajo que muchos tal vez no hacen. ¿Cuál es su excusa? ¿Está en sus fuerzas o en las de Dios? Porque cuando está en las fuerzas de Dios, hermano, siempre va a tener ánimo de conquistar. Hay personas que solo tienen fuerzas para comenzar un ministerio, pero no tienen fuerzas para continuarlas, porque han dejado de sostenerse de la mano del Señor. Espero que tú no seas uno de esos, hermanos. Espero que tú estés preparado para entender que la vida del cristiano está marcada por sufrimiento, hermano. No venga usted a la iglesia pensando que todos los problemas se les va a resolver Dios. No, hermano, Dios se los puede resolver, claro que se los puede resolver. Pero si Dios quiere tenerlo en esa condición para que usted lo glorifique, ahí va a estar usted. Y si usted está en las fuerzas del Señor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad, va a glorificar a Dios, porque no va a ser en sus fuerzas, hermano. Tiene que ser en las fuerzas del Señor. Una vida cristiana es una vida marcada por el sufrimiento. Pablo se lo decía a Timoteo, le dice, y escuche bien, 2 de Timoteo 2:3, solo apúntelo en su libreta. Tú pues sufre. Es un evangelio muy popular, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quiere ver usted como un buen soldado de Jesucristo? Mídalo por las cicatrices que tiene. Pero si usted mira de esos cristianos de algodón, que no los pueden tocar porque ya se enojan, ya se van, me voy a otra iglesia, pastor. Es que aquí no me consideran el pecado. Me voy y allá andan de iglesia en iglesia. Y saben que es lo más terrible, ¿no? Que se van a una iglesia y tienen el valor de ir a servir a otra. Y tiene el valor el pastor de ponerlo a servir. Es que yo soy muy buen predicador, yo tengo bastantes niveles teológicos, soy buen músico, soy buen maestro de escuela dominical. Está bien, siéntese un tiempecito ahí. Sea obediente. Luchemos en las fuerzas del Señor, hermano. Veamos cómo se desarrolla. Jesucristo le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, hermano. Pregúntese usted, ¿cómo actúa el día que está enfermo? ¿Tiene ánimo de adorar a Dios? ¿Cómo actúa el día que tiene un poco de escasez? ¿Tiene ánimos de seguir a Dios? Miren, hermano, el mundo le va a escupir en el rostro cuando usted predique el evangelio. El mundo lo va a odiar porque usted no es del mundo. Si es que es cristiano, el mundo lo va a odiar. Pero si usted llega y se sienta y todo el mundo lo quiere
posiblemente sí lo sea. Hermano, el mundo lo va a detestar. Y si el mundo lo ama y lo recibe y lo abraza, usted es del mundo, hermano. Usted no es de Cristo. Pero si usted es de Cristo, los cristianos lo van a amar. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, un cristiano verdadero, ¿qué va a hacer con nuestro cristiano verdadero, hermano? Lo va a amar, hermano. John Piper decía, ¿cómo es posible que cristianos que tienen mucho, que Dios los ha bendecido tanto, tengan hermanos en la misma congregación que estén pasando necesidad? Es absurdo. Es absurdo, hermanos. ¿Cómo es posible que una hermana venga y le diga, pastor, fíjese que no tengo ni para la leche de niño, y tenga una hermana que tiene suficientes recursos, que está en el mismo grupo de crecimiento y no se le cae un peso, hermanos? Hermanos, yo espero, hermano, y tal vez esto no sea muy popular, pero se lo voy a decir, yo espero que usted esté dispuesto a sufrir, ¿sí? Para que usted vea la prueba cuánto depende de Dios y no de usted. Cuando no tiene trabajo, cuánto depende de Dios y no de usted. Por último, hermanos, persevere hasta el fin. Persevere hasta el fin. Dice en el versículo 12, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Aquí estaba Caleb, después de 45 años, después de luchar 7 años con los enemigos de Israel para que las otras tribus tuvieran heredad. Aquí está este hombre diciendo, todavía estoy joven, todavía tengo fuerza, todavía puedo conquistar. Ahora dame este monte. Pero, ¿qué monte le está pidiendo? Le está pidiendo el monte de Hebrón, un monte que tenía ciudades fortificadas. No solo eso, sino que estaba habitada por gigantes. La raza de Anak eran los mismos de lo que eran Goliat, de 3,5 metros. Y usted se puede asombrar. ¿Cuándo nos impactamos con el testimonio del rey David? Que en el campo del combate venció al filisteo incircunciso. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos metros tenía? 3,5 metros. ¿Cuántos años tenía David? Menos de 16 años. Pero usted se asombra de eso. Imagínese de Caleb a los 85 años, no dispuesto a matar a un gigante, hermanos. Iba a acabar con toda la ciudad. ¿Sabe quién fue Caleb, además de ser audaz? Fue un mata gigantes. Fue un mata gigantes. No era algo fácil lo que iba a hacer, pero él tenía fuerzas, porque no eran las de él, sino eran las del Señor. Él era obediente a la palabra, a la promesa que Dios le había dado, que le iba a entregar ese monte, no solo a él, sino a sus descendientes, hermanos. Creyó la palabra, fue obediente, depositó su confianza, sus fuerzas en la de Dios, y aquí estaba perseverando. Dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hermanos, Caleb era un hombre perseverante. Y yo les voy a decir, ¿hay líderes de grupo de crecimiento aquí? Hay personas que han estado luchando por años porque algunos se conviertan, su esposo, su hermano, su primo, su vecino, y hay algún momento donde esas manos se empiezan a cansar. ¿O solo yo? Soy humano.
Gracias, hermanos. Pensé que estaba solo en esto. Pero hermanos, cuando usted sienta que quiere darse por vencido, persevere. Puede ser que a través de los años usted hasta pierda los ánimos a veces de seguir adelante porque está esperando una promesa, pero esa promesa no llega, hermanos. Y Él espera, hermanos. En la espera, muchos es donde tiran la toalla. En la espera. Mientras llega el cumplimiento de una promesa, vimos a hombres como Abraham cometer el error de engendrar a Ismael. Un error que tuvo repercusiones hasta el día de hoy. Tú puedes volver hacia atrás en tu vida y pensar en qué momento debí esperar en Dios. En qué momento debí perseverar en lo que Dios me dijo y no precipitarme en una decisión que me ha traído todos estos problemas. Hermanos, cuando tú estás dispuesto a perseverar en el Señor, tienes que saber, no es en tus fuerzas, es en las de Dios. Y cuando estás dispuesto a perseverar, tienes que hacerlo en obediencia. ¿Y sabes qué es lo más difícil de la perseverancia? Que mientras tú estás perseverando, otros están esperando que tú fracases. Otros están esperando hacer leña de ti. Y lo más triste es que muchos están infiltrados dentro de las congregaciones. Los que solo son almidonados y planchados. Pero cuando usted está dispuesto a perseverar en el Señor, usted entenderá lo que Dios dijo a través de Ezequiel cuando le llamó a ser una atalaya. Cada cristiano aquí, en cualquier lugar del mundo, debe de ser un hombre que persevere. Debe de ser una persona que persevera. Porque usted no se pone a pensar, uy, ese hermanito tan bonito que cantaba, como lloraba en el altar y ahora está en el mundo. No se ha puesto a pensar eso usted. ¿Por qué él no persevera y por qué usted sí persevera? Cuando usted entienda esto, hermano, va a mirar cada ministerio, cada trabajo que hace para el Señor como un privilegio, hermano. Porque eso es lo que es. ¿Sabe por qué? Ahí le va otra. Discúlpeme, pero yo sí le hablo a mi iglesia, como dijo la hermana que aquí estábamos en casa. Hermanos, cuando caminamos con el Señor, cuando nosotros realmente estamos dispuestos a hacer atalaya, mi hermano, agárrese, que el primero que se le va a poner en contra va a ser el de su casa. Porque cuando usted le diga, hermano, lo que estás haciendo es malo a la luz de la Escritura, la Biblia dice esto, si está en fornicación, le va a decir, hermano, con todo el amor del mundo, yo te quiero decir, vuélvete a Dios, porque los fornicarios no heredarán al reino de los cielos, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y cada vez que usted le advierta el pecado, ¿qué va a pasar por esa persona? Se va a estar usted, hermano. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Perseverar. Y si ya no lo quiere escuchar, de rodillas, hermano. Como dice un hermano en la congregación, rodillón, hermano. Arrodíllese delante de Dios. Persevera. Nosotros, decía Pablo, no somos de los que abandonamos, de los que desertamos. Nosotros perseveramos, no en nuestras fuerzas, hermano, sino en las del Señor. Y cuando usted entiende que hay otros más inteligentes, más bonitos, con más dinero, con más talento que usted, pero están en el mundo y usted está en este lugar, es porque Dios ha derramado su gracia sobre usted. Y usted tiene que vivir agradecido. Termino con esto. Cuando usted entienda que tiene que perseverar, no se olvide de algo muy importante. Ayude a otro que está en el mismo camino.
Deje a un lado esos estereotipos ridículos que hemos levantado por años en nuestras congregaciones. Yo soy pentecostal, yo no me llevo con los bautistas. Yo soy amor viviente, yo no me llevo con manantiales en el desierto. Yo soy avance misionero, yo no me llevo con movimiento misionero. ¿Saben qué son esas, hermanas? Esas son doctrinas del diablo. Esas son herramientas que el enemigo usa para separar al cuerpo de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo de un cuerpo dividido? De un reino dividido. No prospera. ¿Qué recibió este hombre? Miren que Caleb entró a la tierra de Canaán, durante 7 años peleó. Él no entró a la tierra de Canaán y dijo, me voy directo a los míos, yo voy a los míos, ¿no? ¿Verdad que no? Él pasó 7 años peleando junto a sus hermanos, y después que vio que ellos conquistaron, entonces él fue a conquistar su heredad. Acuérdense, cuando mire a otro hermano de otra congregación y lo pueda ayudar, ayúdenlo, hermano. Ayúdenlo. Y cuando mire que usted necesita ayuda, pues si su pastor no lo puede atender, si el líder de la iglesia no lo puede atender, pues busque otro hermano que lo pueda ayudar y cuéntele a su pastor. ¿Cuál fue el llamado que has recibido en tu vida, hermano? ¿Cuál ha sido la vocación que Dios te ha dado? ¿A qué te ha llamado el Señor, hermano? Te llamó a ser ministro de alabanza, te llamó a predicar, te llamó a ser maestro de niños, te llamó al evangelismo, te llamó a servir, te llamó a ministrar. Cualquier cosa que hagas, hermano, hazlo en obediencia, hazlo en las fuerzas de Dios y persevera aunque la gente te critique, hermanos. Y cuando sientas que tus fuerzas faltan, pelea, hermano. Pelea, porque la batalla no ha acabado, para que bajen los brazos, hermano. Aún la trompeta que te lleva a casa no ha sonado, hermano. Ni la campana que dice que el combate ha terminado se ha escuchado aún, hermano. Pelea. Pelea por Dios. Pelea por aquellos que aún no han creído. Únete, tu hermano. Persevera en obediencia y en las fuerzas del Señor. Y entonces, y solo entonces, vas a ver la promesa de Jehová cumplida en tu vida. Y todos hemos sido llamados a una esperanza. ¿Cuál es su esperanza, hermano? La mía es ir a la patria celestial. ¿Está dispuesto a ir a ese lugar? Sea obediente. No en sus propias fuerzas y persevere hasta el final. Oremos.